Era octubre de 2022. Yo trabajaba como chofer que entrega equipo médico en Pensilvania, un trabajo que, la verdad, se trata de muchas horas largas y solitarias, y el olor del alcohol de fricción. Ya se estaba acercando la 1 de la madrugada cuando terminé la última entrega en Scranton. El aire estaba pesado, ese frío húmedo que se te mete hasta los huesos y se queda ahí. En vez de agarrar la autopista principal, decidí tomar un atajo por el fondo del monte, hacia Wilkes-Barre. Ya lo había tomado una vez en el día, pero en la noche, era otro mundo. La niebla era irreal. No era solo bruma, era espesa, amarillenta, y se movía como si estuviera viva. Apenas podía ver como a 5 pies delante de mi camioneta. Como 20 minutos después de arrancar, el bosque parecía apretarse sobre la carretera. Silencio total, salvo el zumbido de mis llantas contra el asfalto agrietado. Y entonces, lo vi. Un SUV viejo estaba estacionado en el hombro. El parabrisas estaba completamente destrozado hacia adentro, no como pasa en un accidente, sino como si alguien lo hubiera golpeado repetidas veces con un martillo demoledor. Estaba aparcado con ese ángulo raro, como descolocado, como si hubiera virado para esquivar algo que no estaba ahí. Sin luces. Sin luces de emergencia. Solo un bloque oscuro en medio de la niebla. Mi instinto me gritaba que siguiera manejando. Todo lo que se me venía encima me decía que le pisara a fondo. Pero en esas zonas rurales, si alguien está herido, está muerto si nadie se detiene. Me detuve. Dejé el motor encendido, y ese fue mi primer error, y bajé. El frío me pegó como si fuera un golpe físico. Estaba en silencio. Demasiado silencio. Ni grillos, ni viento, solo el sonido de mi respiración, agitada y corta. Grité, ¿hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda? Mi voz se escuchó delgada y frágil en la niebla. Nada. Caminé un poco más. La linterna de mi celular cortaba un camino débil a través del vapor. Me asomé al interior del SUV. Los asientos estaban vacíos, pero la cabina estaba mal. El tapizado había sido destrozado y hecho tiras largas y prolijas. Y luego vi la parte de atrás, la puerta trasera estaba entreabierta. Adentro había docenas, quizás cientos, de zapatos. Tenis viejos, tacones altos, botas de trabajo pesadas y zapatos chiquitos, de esos de niños, de colores. Todos tenían barro fresco y mojado pegado. Y el olor me pegó en ese momento, no era solo barro. Era ese olor metálico, a cobre, de sangre, y la peste de algo que llevaba pudriéndose en un sótano por décadas. De repente, se quebró una rama en el monte justo detrás de mí. Un golpe fuerte y seco que se escuchó por el lugar. Me giré de golpe, con el corazón queriéndose salir de mi garganta. Solo árboles. Pero entonces, lo escuché. Un susurro débil y rápido saliendo de la oscuridad justo más allá del borde de los árboles. Era una voz de hombre, monótona y acelerada, leyendo una lista de nombres. Mike. Sara. John. David. Mark. Mi nombre. Dijo mi nombre. Se me heló la sangre. Salí disparado de regreso a mi camioneta, tropezando con el terreno irregular. Agarré el seguro de la puerta, pero no se movió. La había dejado bien abierta. Ahora estaba cerrada. Encerrada. Miré por la ventana. El motor, que yo había dejado funcionando, simplemente, se apagó. Las luces del tablero parpadearon y se fueron. Y ahí, detrás del vidrio tintado, lo vi, una mano. Una mano pálida, grisácea, con dedos larguísimos y flacos descansando sobre el volante. Lentamente, con una deliberación insoportable, esos dedos tomaron mis llaves y las dejaron sobre el tablero, justo donde yo podía verlas. Me quedé congelado. No podía ni gritar. Mi respiración salía en nubes espesas y ásperas contra el vidrio. La persona, si es que era una persona, sentada en el asiento del conductor no se giró a mirarme. Ahí se quedó, totalmente quieta. La cabeza la tenía inclinada hacia un ángulo enfermo y filoso, hacia la derecha, casi tocando su hombro. Se veía como si el cuello se hubiera partido y luego lo hubieran acomodado mal. Empecé a golpear el vidrio, y el terror se me convirtió en una rabia ciega y desesperada. «Sal de ahí, sal de mi camioneta», grité. La figura no se inmutó.
Saqué el celular para llamar al 911, pero me temblaban las manos tanto que casi lo tiro. Sin señal. Ni siquiera un aviso de SOS. Solo un icono de buscando, que se sentía como una sentencia de muerte. Luego, las luces del SUV destrozado detrás de mí comenzaron a parpadear. Era imposible, el auto estaba hecho pedazos, la batería debería haberse muerto. Pero los faros empezaron a extraviar. Encendido, apagado, encendido, apagado. Cada destello era como el flash de una cámara en la oscuridad. Y en esos breves segundos, vi un reflejo en el espejo lateral de mi camioneta. Había un hombre parado justo detrás de mí. Llevaba una máscara hecha de cuero grueso y mugriento, como si lo hubieran cosido con varias piezas de otra cosa. No pensé. Corrí. Me alejé a como pude de la camioneta y me lancé a la oscuridad del monte. Podía oírlo detrás de mí. No corría como un humano, los pasos eran pesados y con ritmo de golpes, y después venían silencios largos, como si brincara a distancias enormes. Tropecé con un tronco podrido y caí de frente en una zanja llena de lodo. Me arrastré hasta el hueco de un roble gigante muerto y me metí ahí lo más atrás que pude, tapándome la boca para ahogar los sollozos. Lo observé desde entre las ramas cuando pasó caminando. Era enorme, como de mínimo 7 pies de alto, y llevaba un overol de minero roto, manchado de grasa. No traía cuchillón ni arma de fuego. Llevaba una vieja grabadora de cassette, plateada. Se detuvo a solo 10 pies del lugar donde yo me escondía. El bosque se quedó silencioso, como de muerte. Apretó un botón. Una voz se filtró con un siseo desde el parlante chiquito. Era mi voz, de hacía 5 minutos. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda? La grabación se repetía en loop. Una y otra vez. Empezó a bajar la velocidad de la cinta hasta que mi voz sonó como un gruñido bajo, demoníaco. Luego lo detuvo. Se quedó ahí, oliendo el aire como un animal. De pronto, mi celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de texto. En ese silencio, la vibración sonó como una motosierra. El hombre giró la cabeza hacia el árbol donde yo estaba. No se movió del todo, se le zumbó el movimiento, como si solo le hiciera el latigazo. Vi sus ojos a través de los agujeros desiguales en el cuero. No había ojos. Solo pozos negros, profundísimos, que parecían succionar la luz del aire. El olor a tierra mojada y a descomposición antigua se volvió insoportable. Sabía exactamente dónde estaba yo. Me fui alejando, más adentro de las sombras, y mis botas crujían sobre las hojas secas. El hombre empezó a reírse. No era una risa con voz, era el sonido de metal rozando metal, un clic-clic rítmico y mecánico que le salía desde la garganta. Salí disparado de la zanja y corrí hasta que sentí que mis pulmones estaban llenos de vidrio roto. Al final, los árboles se abrieron y vi una señal de neón parpadeando a lo lejos. Era un motel de carretera venido a menos. La pintura se estaba pelando y la mitad de las luces estaban quemadas, pero para mí se veía como un refugio. Entré al lobby a toda prisa, casi rompiendo la puerta de vidrio. Un viejito estaba detrás del mostrador, mirando un televisor que solo mostraba estática gris. Ni siquiera levantó la vista cuando entré jadeando, lleno de lodo y sangre. Por favor, alcancé a decir. Llame a la policía. Hay alguien ahí afuera, tiene mi camioneta. El viejo por fin giró la cabeza. Tenía los ojos lechosos, con cataratas, muertos y fríos. No alcanzó el teléfono. Solo miró mis pies. Eres el chofer número 4 de entregas esta semana, dijo, con una voz ronca y hueca. ¿Qué significa eso? No más llame a los polis, suplicaba yo. Ya no hay líneas, murmuró, señalando con un dedo torcido hacia un pasillo oscuro. La niebla se come la señal. Puedes esperar en la habitación al final del pasillo hasta la mañana. Nadie sale en la niebla. Estaba tan destrozado que no pude discutir. Tomé la llave que me pasó. Me fui a la habitación, cerré de golpe la puerta y empujé un aparador pesado enfrente. Me senté en el borde del colchón manchado, agarrando un cuchillito de bolsillo chiquito que yo guardaba para abrir cajas. Me quedé así una hora, mirando el picaporte. Luego empezó un rascado suave. No era en la puerta. Venía de asterisco debajo de la cama. Me quedé helado, con el corazón parándose.
Se oyó un asterisco clic conocido en el cuarto, chiquito. La grabadora. Eres el chofer número 4 de entregas esta semana, la voz del viejo sonó otra vez, pero distorsionada, rítmica. Miré hacia la esquina del cuarto. Había un montón de ropa ahí. Me acerqué despacio, y la sangre se me hizo hielo. Era un uniforme de entregas. Asterisco mi uniforme. La etiqueta con mi nombre en el pecho decía, Mark. Miré lo que yo estaba usando. Todavía estaba con mi ropa, pero el uniforme que estaba en el piso estaba empapado de sangre y tenía marcas profundas y abiertas como de garra por la espalda. Me volteé hacia el espejo encima del aparador, desesperado por ver mi cara, para saber que todavía era real. Pero no había reflejo. El espejo mostraba el cuarto, la cama, el aparador, pero yo no estaba. Era como si yo fuera un fantasma dentro de mi propio cuerpo. De repente, una mano, la misma mano pálida, de dedos largos, de la camioneta salió disparada desde debajo de la cama. Me agarró el tobillo con una fuerza que se sentía como un tornillo de banco. Sentí que el hueso me crujía con la presión. Grité y clavé mi cuchillo hacia la mano, pero la hoja pasó directo a través de ella como si fuera humo. Mientras me arrastraban hacia el vacío oscuro de debajo de la cama, el celular se iluminó tirado en el piso. Un solo mensaje nuevo de un número desconocido. Alcancé a verlo antes de que la oscuridad me tragara. Gracias por los zapatos nuevos, Mark. El calce es perfecto. No sé dónde estoy ahora. Está oscuro, y huele a barro mojado y a cuero viejo. Encontré una forma de publicar esto usando una señal que aparece y desaparece como el latido de un corazón. La policía le dijo a mi familia que el motel donde me quedé se quemó hasta el suelo hace 30 años. Encontraron mi camioneta abandonada a millas de distancia, llena de zapatos hasta el techo. Puedo escuchar otra vez la grabadora. Está sonando en la oscuridad conmigo. Está reproduciendo el sonido de mis propios huesos rompiéndose, una y otra vez. Y todas las noches, siento que unas manos se meten en la oscuridad y agarran algo más de mí. Primero mis llaves. Luego mi camioneta. Luego mis zapatos. Creo que esta noche, van por mi piel.